Hola niños, bienvenidos a la clase de esta semana. Seguimos con nuestro bloque 5, acontecimientos sociales que demandan la participación ciudadana. Es nuestra lección número 19 y nos habla sobre la cultura de la prevención. Vamos a iniciar. Para esto, como ya saben, vamos a revisar lo que necesitamos saber para poder opinar. Pongan atención. De un momento a otro me despertó un ruido que venía de muy abajo, como del fondo de la tierra, y de la nada todo empezó a dar vueltas y a temblar y temblar. Salté de la cama junto a mi mujer y corrimos al cuarto de mi hija de 7 años. La encontramos llorando y abrazada a su almohada. Salimos lo más rápido que pudimos a la calle, cayéndonos, porque tampoco se podía caminar ni correr, ya que la tierra se movía de arriba a abajo. Cuando la tierra dejó de moverse y sonar, recién se escucharon con fuerza los gritos y los llantos de las personas. Yo sentía que las piernas me temblaban. Mi hijita seguía llorando, mi mujer también. No me había dado cuenta, pero yo también estaba llorando. Los tres nos abrazábamos con fuerza. Cuando amaneció, vi que nuestra casa estaba destruida. Mi casa, que era de 2 pisos, estaba casi de cabeza. Era como si un gigante hubiera venido y la hubiera volteado por jugar. Mi carro había salido despedido hasta la calle de enfrente, 50 metros más allá. Todas las casas estaban en el piso y los carros de cabeza. Los edificios estaban de costado, a punto de caerse. El puente que daba a la carretera estaba destruido. Los postes de luz en el piso, las veredas y las pistas levantadas. Parecía una pesadilla o una película de ciencia ficción. Las primeras caras que vi fueron de miedo, de pavor, pero luego solamente vi caras de sorpresa. Nadie podía creer lo que había pasado. Algunos ni siquiera lloraban, solo miraban sus propiedades en estado de shock, con la boca abierta. Otros buscaban a sus familiares entre los escombros, los llamaban a gritos. Nadie sabía qué hacer. El domingo en la mañana empezaron los saqueos. La gente estaba desesperada porque lo había perdido todo y la ayuda del gobierno no llegaba. Empezaron a meterse a los supermercados, a las gasolineras, a las farmacias, destrozando puertas y ventanas, llevándose lo que podían, pero no solo agua o cosas de comer, sino también otros aprovecharon y se robaron televisores, computadoras, refrigeradores, lavadoras. Era un caos. Nadie ponía orden. Este sismo fue en Chile en el año 2010, pero debemos recordar que aquí en México recientemente hubo otro sismo con una magnitud muy elevada, en el cual sí nos tocó vivir, incluso a ustedes les tocó vivir dentro de la escuela. Bueno, dice nuestra primera pregunta, ubicados aquí: ¿por qué un desastre causado por un fenómeno natural, recuerden que el sismo es un fenómeno natural, no siempre termina en catástrofe? ¿Por qué creemos que no siempre termina en catástrofe? Una, o porque el desastre natural se puede controlar, como es un incendio, por ejemplo, pero en el caso de un sismo no se puede controlar. Pero lo que sí podemos hacer es crear conciencia a través de medidas preventivas para evitar que sea una catástrofe. Por ejemplo, ya sabemos ahora que si comienza a temblar, ¿dónde son los puntos de reunión para salir de los edificios o las casas, o en este caso el salón de clases, y así evitar que el edificio se colapse y se venga sobre nosotros? Entonces, todas estas situaciones de prevención, ¿sí?, evitan que termine en una catástrofe. Dice nuestra siguiente pregunta: ¿quiénes son los responsables de la protección civil? Uno, sí hay personas que se encargan de capacitar, de instruir, de dar las medidas preventivas, pero al final de cuentas los responsables de la protección civil somos nosotros mismos. ¿Cómo? A través de realizar las acciones que nos corresponden. Es decir, ya nos dijeron en caso de un sismo dónde nos tenemos que colocar, entonces de manera ordenada, dejando espacio entre otro, voy a salir a colocarme en ese punto para evitar que se colapse un edificio y se me venga encima. Pero
Si yo no soy responsable de esa medida y salgo corriendo, aventando a quien pueda, entonces no estamos siendo responsables, ¿sí? Bueno, con esta introducción un poquito tormentosa y que además nos recuerda lo que nos ha pasado a nosotros, porque yo recuerdo este último sismo que me espanté muchísimo y que pensé que ya era la verdad el fin del mundo. Yo creo que no fui el único, a varios de ustedes también sintieron eso, sintieron miedo, ganas de llorar, ¿verdad? Pero afortunadamente aquí estamos y nos recuperamos además. Ahora vamos a ver cuáles son estas situaciones de riesgo, ¿sí? Las naturales y las que son por acción humana, porque también hay algunas que nosotros provocamos. Las personas están expuestas a huracanes, a sismos, a sequías y a otros fenómenos como el sismo. Cuando no se toman las medidas adecuadas de prevención, de protección civil, ¿sí? Porque aquí también tenemos una estación en el municipio de Tenancingo de protección civil y bomberos que de hecho capacitan a varias instituciones, sean públicas o privadas. Se pueden afectar las viviendas, las vías de comunicación, los cultivos y todas las fuentes de trabajo, además de que se pone en riesgo la salud e incluso la vida de nuestros habitantes. Por su ubicación geográfica, México es considerado un país de alto riesgo sísmico. Eso ya lo sabemos por nuestras clases de geografía, porque diversas placas tectónicas pasan por la República Mexicana, ¿sí? Entonces, además de todos estos daños naturales, se enfrenta a otras ocasionadas por nosotros, por la omisión de estas medidas preventivas, ¿sí? Por no hacer caso a prevenir a algún tipo de descuido, ¿sí? Como no cerrarle al gas, por ejemplo. Entonces, estas medidas son las que nos ponen a nosotros en riesgo. Ahora, ¿cuáles son estas situaciones de riesgo? Nos vamos a ubicar aquí arriba. Ubiquen aquí donde dicen naturales. Primero vamos a ver las naturales. Tenemos a los fenómenos geológicos. Causa movimiento de la corteza terrestre. Es decir, aquí tenemos a los sismos, a las erupciones volcánicas, los tsunamis, hundimientos de la tierra, derrumbes y deslaves. Asimismo, tenemos a los fenómenos hidrometeorológicos, que son la causa de ciclos climáticos. Y aquí tenemos a los ciclones tropicales, a las lluvias extremas, inundaciones por lluvia, desborde de lagunas y de ríos, tormentas de nieve, de polvo, granizo, las heladas, incluso las sequías, ondas cálidas y gélidas, tornados. Ajá. Entonces, aquí tenemos estas situaciones de riesgo naturales, pero también tenemos a las provocadas por la acción humana. Y aquí tenemos a los fenómenos socioorganizativos. ¿Cuál es la causa? Son errores de nosotros, incluso acciones que son intencionales, o sea, que tienen toda la intención de hacer daño. Como cual tenemos las demostraciones de inconformidad social, ¿sí? Donde hay una concentración masiva de personas, manifestaciones. Tenemos al terrorismo, ¿sí? Que es un tipo de violencia donde tiene toda la intención de dañar a un grupo de personas. Tenemos el vandalismo también, aquellos que destruyen todas nuestras zonas públicas, casas, comercios, etcétera. Accidentes aéreos, accidentes marítimos e incluso terrestres, como son choques automovilísticos, caídas de aviones, avionetas o hundimiento de barcos, sabotaje o atentado contra las vías de comunicación y servicios básicos, cuando cortan tuberías de agua, cuando destruyen carreteras. También tenemos a los fenómenos químico-tecnológicos. La causa es por sustancias químicas o radiactivas. Aquí tenemos a los incendios, fugas tóxicas, radiación, derrames de petróleo y las contaminaciones biológico-infecciosas, como bacterias y virus. En este caso, por ejemplo, aplica un tanto el virus y la problemática que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? Podemos decir, ya se hicieron las investigaciones de que sí es un coronavirus que viene de un animal,
pero obviamente hay una mutación para que se pueda adherir y pueda entrar al organismo de un ser humano. Y el último, dentro de estas provocadas por la acción humana, está el fenómeno sanitario ecológico y está causado por agentes biológicos. Aquí tenemos las plagas, las epidemias y la contaminación de aire, agua y suelo. Dentro de esta encuadra también este virus del COVID-19, porque ya no solo es una epidemia, sino ya es una pandemia a nivel mundial. Entonces, se están dando cuenta que este tema va muy relacionado a lo que estamos viviendo el día de hoy. Si hacemos caso omiso a las medidas preventivas, lo que podría pasar es la extinción o disminución de la raza humana. Por eso es que las farmacéuticas están trabajando de manera acelerada para encontrar la cura. Hace muchos años la tecnología no era tan avanzada y por eso las pandemias podrían reducir hasta la mitad de una población. Pero ahora con tanta tecnología podemos mientras ir disminuyendo los síntomas o la misma enfermedad, y cuando se encuentra la cura entonces se actúa de manera directa. Pero también algo muy importante, que es lo que estamos viendo ahorita, son las medidas preventivas. Si nosotros no estuviéramos en esta contingencia, si ahorita estuviéramos de frente en la clase exponiéndonos, ¿sí?, a que el virus, alguien esté contagiado y dentro del salón se acumule el virus y se empiece a propagar, entonces no estaríamos caso hacer a las medidas preventivas que ya se impuso, ¿sí?, de nuestro plan, que ahorita lo vamos a ver, plan DN3. Entonces, aquí se me olvidó, voy a regresarlo tantito, perdón. Vamos a regresar a la anterior, que es el de protección sin palabras. Nos faltó uno, ahí está. En esta parte, protección civil. Son todas las acciones que se realizan para prevenir riesgos, auxiliar y proteger a la población y recuperar la normalidad ante una catástrofe originada ya sea por fenómenos naturales o por fenómenos provocados. Por eso tenemos a protección civil y bomberos, que son los que ayudan en este caso de sismos, de incendios, etcétera. ¿Sí? Ahora sí vamos a pasar a conocer este plan. Ante un desastre natural, se pone en riesgo a la población y la Secretaría de la Defensa Nacional brinda auxilio y protección a través del plan DN3. Ahora, para poner en marcha el plan DN3, la participación de nosotros como sociedad es fundamental. En los 3 momentos de este proceso, por eso es muy importante fomentar la cultura de la prevención mediante planes de seguridad para la familia. Y debemos de atender las indicaciones de nuestras autoridades y organismos de protección civil. Ante una situación de riesgo, lo mejor es anticiparnos, saber qué es lo que puede pasar y prevenirlo. Ahora, vamos a ver, nos dice ahí el primer punto, habla de la prevención, son acciones realizadas antes de que ocurra el fenómeno o la situación. Se identifica el riesgo, se prevé lo que puede suceder, los datos y las necesidades de la población ante un desastre. En el segundo tenemos el auxilio, que asiste a las personas en riesgo o a las víctimas del siniestro. Aquí hay una atención de emergencia y se realiza por medio de organismos de protección civil. Aquí mismo se desglosa la reducción del riesgo, donde hay una mitigación, acciones para evitar el daño y disminuirlo, y una preparación, que son las actividades y medidas que se toman con anticipación. Asimismo, en el último tenemos la recuperación. Estos son de los 3 momentos que hablábamos: prevención, auxilio y recuperación, que es el proceso que se inicia durante la emergencia y que consiste en una serie de acciones que buscan que la comunidad afectada regrese lo más pronto posible a la normalidad. Para esto hay una reconstrucción de datos y tenemos ya sea material, atención médica y apoyos económicos, que es lo que hemos visto en los sismos y actualmente ahorita en centros de salud. Bueno, pues en resumen, esta es nuestra clase y pongamos mucha atención lo que nos pide nuestra secuencia didáctica. Nos vemos la siguiente semana, niños. Que estén muy bien.